Marketing Online, episodio 1648. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy episodio 1648 del miércoles 2 de septiembre de 2020, programa que vamos a dedicar a los que cuando se caen se levantan una vez más y si se vuelven a caer se vuelven a levantar una vez más y así hasta que consiguen llevar adelante su negocio, su proyecto, su idea. ¿Por qué? Porque hoy, como os prometí ayer, tenemos un caso de éxito con protagonista incluido. Y de hecho, vais a ver cómo se puede caer y levantarse tantas veces como haga falta hasta conseguir tu objetivo. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que haga falta para montar vuestro negocio online. Cada semana, nuevo curso. Cada día, 2 nuevas clases. Es el Netflix de los emprendedores, por el amor de Dios. Esta semana ya sabéis que estamos con el curso de Twitter. Esta mañana veremos la estrategia de contenidos y esta tarde la auditoría. ¿Cómo podéis hacer una auditoría de vuestra propia cuenta de Twitter? ¡Ojo! De otras personas, ya sea porque son vuestros competidores y quizás queréis analizarlos un poco, o quizás porque os queréis dedicar a hacer precisamente este trabajo de auditorías de redes sociales. Ya sabéis que en todos los cursos de redes sociales dedicamos una clase a hacer auditoría. En fin, echad un vistazo que está estupendo, boluda.com. Y ahora sí, señores, sin más dilación, vamos a dar paso a nuestro invitado. Una de las cosas que me habéis dicho durante este verano, cuando os hice la encuesta de qué queréis que haga en el podcast para la nueva edición, fue el tema del seguimiento de los casos. Porque a veces viene aquí alguien, nos cuenta, o yo cuento un caso estilo Perry Mason, hacemos un poco de revisión, pero queréis saber, tenéis curiosidad, yo lo entiendo, yo el primero, de saber qué ocurrió con esa persona, con ese proyecto, ha ido más, ha ido menos, ha cerrado, no ha cerrado. Entonces, claro, esto no es fácil. ¿Por qué? Porque debemos dejar pasar un tiempo. Porque no se puede hacer un seguimiento al cabo de 3 meses. Hombre, sí se puede hacer, pero lo suyo sería dejar pasar 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer este año, de esta temporada, ya la 7ª temporada. Venga, temporadas del podcast. Y precisamente hoy va a ser uno de esos casos. Hace atención 4 años, bueno, más de 4 años que se pasó por aquí, por el podcast, qué locura. Fue el episodio 516, la fábrica del podcast, y nos contó varios reveses que tuvo, os acordaréis, os dejo el enlace en las notas del programa, de un cliente que tenía que salir, que estaba casi cerrado, que al final le dijeron que no, que tal y que cual. Bueno, pues más de 4 años, y actualmente lo están petando. Tienen una muy buena cartera de clientes fijos. El diario La Razón, Bets and Clinics, Siemens, SACIR. Una barbaridad. Realmente vale la pena confiar en esta gente porque la producción de los podcasts es ejemplar. Y para contarnos todo esto, tenemos aquí al padre de la criatura, ni más ni menos que a su CEO, Ignacio Bernabeu. Ignacio, muy buenos días. Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cuánto tiempo? 4 años. Bueno, 4 años que no te pasas por el podcast, ¿eh? Nos hemos visto en este intervalo. ¿Cómo va todo? Pues va estupendamente bien, bueno, moderadamente bien. Bien. Nunca hay que emocionarse del todo con estas cosas, pero contento de estar aquí contigo y sobre todo con la audiencia. Yo creo que bueno, que si soy la persona que va a inaugurar esta temporada de casos, sí. Pues puede ser interesante. Vamos claro allá. Que sí, claro que sí. Recordemos un poco cuando viniste hace 4 años, por si alguien se lo ha perdido. Yo os recomendaría que hagáis pausa en este momento de este episodio. Vayáis al pasado, episodio 516, os dejo el enlace, como digo, y escucháis primero ese, ¿de acuerdo? Y después prosigáis, o sea, pausa, ¿vale? Y ahora seguimos. Entiendo que ya habéis hecho pausa, lo habéis escuchado y ahora regresamos, ¿no? Pues venga, va, Ignacio, para los que no han hecho esa pausa, cuéntanos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es la fábrica del podcast? Bueno, Ignacio Bernabeu es sobre todo emprendedor. Yo desde muy jovencito he emprendido toda mi vida. He hecho empresas que han tenido un éxito
relativo, pero importante, al menos a nivel individual. Ujú. Pues desde Ciencia al Cole, que hacía pues talleres de ciencia para colegios de toda la Comunidad Valenciana, incluso en España. He hecho pues también una franquicia en toda España, basada en revistas especializadas en inmobiliaria. Y llegó un momento en que, bueno, como siempre he estado bastante cercano al mundillo del marketing, porque de hecho tenía una agencia de comunicación, Hmm. bueno, pues escuché tu podcast, el podcast de Joan Boluda, el gran maestro del marketing bueno, y en cierto modo yo siempre digo que mi mentor en el mundillo del podcast. ¿Y Hombre, por qué? gracias. Pues porque evangelizabas mucho y muy bien sobre el tema del podcast, ¿de Ujú. acuerdo? Y recuerdo que en un programa hablaste de bueno, de la tendencia y las posibilidades que iba a ofrecer el sector del podcast a las empresas en el futuro. Entonces yo esto me lo apunté, lo maduré Sí, y sí. entonces te envié un correo y te dije, oye, yo voy a apostar por esto, voy a coger el dominio de la fábrica de podcast y voy a tirar adelante porque me gusta este tema. Cierto, Es- cierto. Esto ya hace, bueno, claro, más de 5 años. Bueno, más de 4 seguro. Porque si sí, escuchaste esto y luego viniste. claro. Pero sí, sí, era una idea de negocio basada en dedicarse a hacer podcast de forma profesional para empresas, para Ujú. freelance, para todas aquellas pymes que ellos dicen, escucha, yo de lo mío sí, pero hacer un podcast no. Entonces necesito un profesional que me lo haga, ¿verdad? Correcto, correcto. Buscaré ese episodio, lo buscaré, a ver si lo localizamos. Sí, ya cuando aparecí en tu programa ya llevaba, pues no sé si 6 meses, 9 meses o un año quizá picando piedra, porque ¿qué ocurría? Pues estaba el factor de madurez del mercado, ¿vale? Claro. Era un factor que, bueno, pues que quizá no habíamos contado demasiado con él. Resulta que sí, que es cierto que había una tendencia con el Ujú. podcast, había más audiencia, los departamentos de marketing pues quizá estaban atentos al tema, pero no se decidían. Sí. Al final realmente pues Se era un tenía que poco poner el que, dinero, ¿eh? claro, Pinta sí, bien, pero no, pero no. sí, además nunca nadie quiere ser el primero. Es Ya. como, es como aquello, ¿no? Que lo haga otro y vamos viendo cómo funciona, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, sí, Que sí. lo vaya haciendo otro y están atentos. Y sí, realmente nosotros teníamos un feedback positivo, Ujú, pero realmente a nivel de materializar contratos ujú. no era significativo. Algún cliente. Y realmente las experiencias con los primeros clientes tampoco fueron buenas, porque oye, un podcast, esto de, oye, yo quiero un podcast, sí, pero un podcast es como, oye, yo quiero un blog, Ya. ¿no? ¿Un podcast de qué? ¿Quieres un podcast corporativo? ¿Quieres un branded podcast? ¿Quieres un podcast de suscripción? ¿Qué? Y realmente no lo sabían. Entonces, bueno, pues tuvimos que trabajar mucho y finalmente, bueno, pues 4 o 5 años después y después de una larga travesía en el desierto, que no ha sido nada fácil, esto Mm. lo tengo que decir por adelantado, pues ya tenemos distintos clientes, pues desde, ya te digo, desde pequeños emprendedores hasta marcas reconocidas en el mercado. Con perspectiva y retrospectiva, pues dices, vale, sí. Pero durante el tiempo, porque habéis tenido, las hostias os ha llegado por todas partes, claro, ha sido duro. ¿Qué es lo que ha hecho que aguantes y, como decía antes en la intro, pues te vuelvas a levantar cada vez que te caes y digas, venga, una vez más, una vez más, una vez más? Ya no a nivel personal, sino también a profesional, ¿eh? Contratos que no se cierran. Veíamos el caso en el último episodio que viniste de esa entidad bancaria que parecía que iba a ser, ahora sí que despegamos y de repente, ¡boom!, deciden hacerlo ellos mismos y dices, ostras, y todo lo que hemos hecho, le hemos abierto, le hemos mostrado al mundo la luz y ahora cuando la han visto, en lugar de contratarnos, pues nos dejan atrás y lo montan ellos, ¿no? ¿Cómo habéis logrado ir superando todo esto a nivel, por un lado, emocional y por otro lado, económico? Hmm. Sí, bueno, pues a ver, yo lo que quisiera es que lo que diga yo aquí no sirva de consejo a nadie, ¿vale? Porque, Vale. claro, cuando un proyecto económicamente no es sostenible, la regla es dejarlo. Es decir, no puedes mantener algo por tu intuición o por tu ilusión mucho tiempo. O sea, Ujú. puedes estar 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que cada uno quiera, pero llega un momento en que si económicamente no funciona, vamos, lo tienes que dejar. Sin embargo, a mí, ya te digo, yo económicamente
profesionalmente también tenía mi trabajo de marketing, tenía mi trabajo en una empresa privada, yo vengo también de la empresa privada, y pues podía seguir sosteniendo ambas cosas. ¿Qué ocurre? Que clientes como la famosa entidad bancaria que nos hizo una auditoría muy importante de nuestra calidad a la hora de ofrecer el servicio, aunque finalmente no hicimos ese contrato, sí que nos validó. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel vuestro personal, o sea, a nivel sabíais que sí, que se podía. Sí, sí. Entonces, esto, bueno, pues de alguna manera, pues me hizo pensar a mí que esto tenía que funcionar. O más temprano que tarde, es igual. La cuestión es que yo seguí picando piedra muy poco a poco, cliente a cliente fui trabajando y realmente lo que vimos fue una evolución de cliente pequeño a mediano y así muy, muy lentamente hasta el punto en el que estamos, pues bien, estamos trabajando, pues ya te digo, con un amplio abanico de clientes de todos los perfiles. Claro, yo cuando empecé en el mundo del marketing online y con el podcast, incluso antes, era una rara avis. O sea, esto del marketing online era rollo, ¿esto cómo se escribe, no? Me recuerda también el caso de Valentía Concia, cuando me dijo, hey, voy a ser consultor de crowdfunding, ¿no? Y Sí. claro, crowdfunding, imagínate, aún a día de hoy la gente para escribirlo tiene problemas, ¿no? Sí, no lo saben. Y le dije, esto va a ser una travesía por el desierto. Ya, las vas a pasar canutas. Lo vas a conseguir, porque yo lo conozco y tal, así como también lo veía en tu caso, pero estamos con esa ventana de la oportunidad que es el arma de doble filo. Siempre ocurre. Tú ahora decías, es muy cómodo decir que lo hagan los otros, y si vemos que hay agua, ¿vale? Claro, ya iremos. Pero que vayan ellos al oasis. Y cuando lleguen, y nos dicen, sí, hay agua, no es un espejismo, entonces ya iré yo, ¿no? Claro, esto es bueno y malo, en el sentido que si es cierto, vas sobre seguro, porque dices, hay sector, es lo que siempre digo, cuando haces un análisis de mercado low cost y ves que hay competidores, en parte es bueno, porque dices, hay industria. Hay gente que paga por ello, hay empresas que viven de esto, ¿no? Bien. En cambio, cuando vas y no detectas competidores, hay esa duda, ¿vale? Por un lado, hay la duda, pero por otro lado, hay el tema de la ventana de la oportunidad, de ser el primero. Ya sabéis que el que golpea primero golpea dos veces. Y ahora, pues yo soy referente en marketing online, Valentía es referente en crowdfunding, vosotros sois referentes en la creación profesional de podcasting, ¿no? Para empresas grandes, medianas, pequeñas y tal, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto crees que vale la pena pagar ese peaje de ser los primeros para posicionarse cuando el mercado, sabes perfectamente que aún le falta, que aún está un poco verde, que esa fruta tardará más en caer del árbol, ¿no? Pero a cambio tú estarás ahí en el momento, aunque tengas que estar... Esto es como cuando Apple lanzaba el nuevo iPhone y decías, no, yo voy a ser el primero, pero voy a tener que estar aquí en una tienda de campaña 2 días antes, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que esto es bueno o no lo es? Mira, yo no tengo una respuesta clara y convincente para eso, Joan. Desde luego, pues tú puedes tener, como era nuestro caso, ¿no? Puedes tener indicios, puedes tener estudios como teníamos, tendencias, puedes tener un feedback interesante, pero luego, si efectivamente ves que no se resuelve, pues claro, hay una lucha, ¿no? entre tu intuición y la respuesta del mercado, ¿no? Entonces, claro, yo vuelvo un poco a lo mismo. Posiblemente yo no le recomendaría a un amigo que pasara todo este camino, porque claro, se tardó mucho en materializar. Entonces hay gente que no tiene tanta paciencia. Has pasado tan mal que no se lo deseas a nadie, ¿no? Simplemente que hay gente que no tiene tanta paciencia, ¿no? Y hay gente que quiere ver resultados rápidos y bueno, en este caso, en este concreto, pues no fue así, no fue cuestión de 1 año, 2 años, fue un poquito más. Y bueno, evidentemente pues ahora estoy feliz, estoy contento y tengo un equipo de colaboradores que están también felices porque también están viviendo de esto, ¿no? Entonces, Claro. bueno, pues esa es la idea un poco. Y entrando en el sector y en cuanto al servicio, ¿qué tipo de necesidades detectas que tiene el cliente típico que os viene a preguntar? ¿Es un tema de, hey, quiero esto de un podcast, que por lo que veo funciona muy bien, pero yo no tengo tiempo? ¿O es más bien necesito ayuda técnica? Simplemente yo lo puedo grabar, pero a nivel de, yo sé, pues grabación y de micros, de esto no tengo ni idea. ¿O es más un poco todo? ¿Es un cliente pequeño
es un cliente como una gran empresa, como por ejemplo el caso de Siemens que tenéis, ¿qué patrón detectas en cuanto al cliente y a necesidad del mismo? Bueno, yo empezaría por decir que hay muchos directivos Hmm. hablo siempre de departamentos de marketing, Ajá. que desconocen las posibilidades que ofrece un canal de contenido sonoro, Claro. como puede ser un podcast. Entonces es cierto que se interesan, pero todavía no han discurrido en cuál es el contenido que quieren y el objetivo final del podcast, ¿vale? Ujú. Se Porque en saben que función... quieren uno, pero no tienen, Sí, claro, ni el objetivo, ni el porqué, ni el contenido, el rollo. Quiero esto, pero claro, no sé por dónde ir. claro. Claro, claro. Entonces, sí, nosotros nos ha pasado con algunos clientes que hemos trabajado con ellos, incluso desaconsejándoles Ujú. lo que estaban haciendo. Que esto es duro decirlo, Pero me pero recuerda mucho, es que estoy pensando en el paralelismo que me ocurre a mí también. Alguien que quiere emprender, ya no digo el podcast, que quiere emprender, pero que no sabe por dónde, no tiene ni idea, tiene quizás un finiquito, tiene pues unos ahorros o no, quieren emprender pero no saben por dónde empezar. Y algunos que vienen con ideas, pero que les tienes que decir que no porque tú creas, sino porque sabes que no hay mercado o que no es una buena idea o que ya lo ha probado alguien y se ha demostrado que no. Y claro, tienes que ser sincero, no les puedes animar. Sí, sí, ves, haz esto y que se la peguen. claro, claro. Pues eso nos ha pasado mucho y eso, pues, en cierto modo yo creo que es una buena escuela también porque ves efectivamente que no hay recorrido, ¿no? Y bueno, ya te digo, nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un caso que yo creo que es bastante clarificador a la hora Hmm. de lo que es hacer bien las cosas en un podcast, ¿vale? Porque como te decía yo, tú puedes hacer un podcast corporativo en el que estés hablando de ti, de tu empresa, ¿no? De Ujú. tus servicios, de tu organización, de tu equipo. Muy bien. Puedes hacer un podcast de marca en el que ya hablas para tus clientes, ¿vale? Claro. Es la marca hablando de algo que le interesa a tus oyentes. ¿De Claro. acuerdo? Y luego, por ejemplo, puedes hacer un podcast nicho, que es algo que nosotros aconsejamos mucho y que es el caso más paradigmático quizá es el de Vets and Clinics by Advance. A ver. Vets and Clinics by Advance es una empresa que lo que hace es producir productos para veterinarios, para Ujú. clínicas veterinarias. Entonces ellos hacen un podcast en el que no hablan de sus productos. Lo que hacen es hablar de Ujú. patologías de animales. Vale, o sea, contenido inbound total, ¿no? O sea, Exactamente. no es su producto, no es No su es, servicio, ¿no? sino que es, vamos a dar información de interés, de valor, para los que tienen animales, ¿no? No, concretamente los veterinarios, Ah, vale, para porque el veterinario, para para el el profesional. veterinario, Ah, estupendo, que es muy su bien. target. Claro, Entonces, claro, claro, claro. les están hablando de patologías de animales, son médicos los que hablan de cómo subsanar estas patologías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto es carne de cañón para un veterinario, esto le Claro. interesa muchísimo, porque es toda la actualidad, todas las novedades que hay en enfermedades animales, de tratamientos, etcétera. Claro, esto sí que es interesante porque entonces ellos consiguen tener una comunidad que es precisamente su target directo, Ujú. que luego pues con esa comunidad puedes trabajar de mil maneras, pero es tu oyente ideal, ¿no? Es Claro. tu oyente ideal, entonces ya puedes trabajar bien con ellos, ¿no? Y bueno, y luego está pues como te decía ya, pues el típico podcast de marca en el que evidentemente pues lo que haces es branding. Claro. ¿Eh? Y luego también tenemos, pues por ejemplo, SACIR, que lo que hace es podcast, pero no los hace de manera pública, sino que los hace pues para la propia organización, que son Hmm. miles y miles de profesionales en todo el mundo, y los ofrecen a través de su intranet. Cuando dices la intranet es privado, es para su Exactamente. empresa o para sus socios o para quien sea, ¿no? Sí, 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 Claro, ¿qué, sí. qué, qué hay de distinto montando este tipo de, cuando lo planteáis montar este tipo de podcast? Porque claro, no Ujú. te diriges a un público, no lo publicas a iTunes, es algo cerrado, es algo, entiendo, más informativo, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, lo primero que hay que abordar es el tema de la producción, es decir, si hay una investigación y documentación previa o si el contenido directamente lo aporta el cliente, ¿vale? Porque, bueno, pues un podcast pues pueden intervenir, pues mira, desde personajes, entrevistas, Mm, tono, ambientación sonora, ¿no? claro. Guionización.
y siempre lo tienes que tratar de alinear, ¿no? Pues con el territorio de la marca, con los valores de la marca o del cliente, ¿vale? Y luego está ya la parte de la grabación, que es una cuestión ya más técnica. O sea, ahí ¿Aquí hasta no qué hay- punto sí. participáis vosotros? ¿Eso lo hacen ellos? O sea, lo Pues habitual, mira, ¿hasta qué punto ponéis vosotros la parte sí. técnica? Sí, pues mira, otro ejemplo que puede ser paradigmático puede ser, y lo digo porque lo llevo al extremo, ¿no? Mm, Puede ser, por ejemplo, una empresa del sector de la medicina que nos pidió una adaptación a ujú. podcast de un informe científico. Ah, muy bien, muy interesante. Claro, claro, no es, ahí es un poco, ahí necesitas ya que un guionista no Claro, sea meramente guionista, sino que además tenga conocimientos científicos. claro. Porque, en fin, porque tiene lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, pues se La consigue versión y ya en está. podcast de un informe, claro, claro. Sí, 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 de un informe científico. Claro, claro, claro. Entonces, una cosa es guionizar pues para, no sé, para un, algo que lo puede escuchar todo el mundo, ¿no? Algo Ujú. genérico, ¿no? Y otra cosa es para algo más específico. Tienes que ir, como es el tema de médico, clínico o científico, ahí tienes que cuidar mucho qué tipo de términos utilizas, porque, claro, Ya, porque, claro, claro. porque detrás hay una empresa que se dedica a eso y te lo va a mirar muy bien. Entonces necesitas un profesional con conocimientos de este tipo, ¿no? Entonces nosotros intervenimos siempre que hace falta en lo que haga falta. O Vale. sea, Os adaptáis básicamente a... eso. Lo quiero todo, necesito solo el guión, necesito... Aquí tienes el guión y necesito una voz, necesito la voz y la grabación, necesito un poco en función de lo que necesite en cada caso, ¿no? Claro, correcto, correcto. Entonces, bueno, una vez está grabado con la producción elegida, Ujú. pues ya pasamos a la publicación, ¿vale? Y en la parte de la publicación, pues puede ser desde el hosting propio del cliente hasta las plataformas especializadas para servirlo bien de manera pública o también por suscripción. O sea, ahí Ujú. no hay más. Ya, mirando más al futuro, Ujú. ¿cómo ves el panorama? Porque claro, hace 4 años ya viniste por aquí, sabíamos que la fruta estaba aún verde, ¿eh? Que había fruta, con lo que nos Sí. colocamos debajo del árbol y tal, pero ahora hace poco, creo que hace como un par de meses o así, o este año en algún momento, estabais hablando, a principios de año, publicasteis un artículo de qué es lo que se está cociendo en la industria del podcast, ¿no? Y este 2020, claro, esto fue antes del momento coronavirus, pero durante el coronavirus yo he detectado, no solamente en mi caso y de mis podcasts, sino también de muchos clientes, que ha habido aumentos. A ver, ha habido algunas semanas raras cuando empezó todo, que no sabíamos si se acababa el mundo o qué, pero luego que han aumentado las escuchas. Claro, ¿cómo está yendo este año, ahora que estamos en la segunda mitad, este 2020, y cómo crees que será el futuro? Ya sé que esto es sacar la bola de cristal, ¿eh? Pero el futuro Ujú. del podcast, ahora que grandes jugadores que antes no estaban cuando viniste la última vez, como Spotify, han Ujú. entrado en la industria, porque lo están petando. Sí, bueno, respecto a lo que ha pasado durante el confinamiento, se ha especulado mucho Ujú. sobre la disminución del consumo de podcast, se ha especulado mucho, ¿no? Porque en general la opinión mayoritaria es que el podcast viene a ser una actividad solitaria, Ujú. mientras que en el confinamiento se está en familia y se tiende a consumir, Cierto. ¿no? Más contenidos en grupo, pues no sé, pues como televisión o cualquier, ¿vale? Sin embargo, parece que el EGM viene un poco refrendando bueno, que España sigue pujante en el consumo de podcast. Y bueno, respecto a lo que me has preguntado del 2020 y el futuro, yo no pienso que ahora mismo sea un momento decisivo como Ujú. tal, pero creo que sigue la tendencia A más. natural de Mm. evolución hacia el consumo de contenidos a la carta. Ujú. ¿De acuerdo? Las personas, conscientes de que su tiempo también es limitado, pues eligen consumir contenidos que realmente les interesan. Claro, lo que ellos Eh, quieren y en el momento que lo quieren. Recordemos que exactamente. podcast, POD de podcast es Play on Demand, es decir, a la carta, Ujú. para entendernos, ¿no? Y es la gracia del podcasting, que dices, hey, quiero escuchar esto y quiero escucharlo ahora, ¿no? De hecho, el fundador de Spotify comentaba, y esto lo tenéis, os voy a dejar el artículo que publicasteis en la fábrica del podcast, que los usuarios de Spotify que escuchan podcast están el doble de tiempo
que los que solo escuchan música conectados. O sea que hablamos de cifras muy importantes. El 39% de los oyentes de Spotify ya escuchan podcast. Claro, todos estos datos, lo que dices tú, igual no es el punto de inflexión, que dices, ahora sí que ya esto será geométrico, pero sí que vemos cómo va a más y mejor cada año. O sea, no hay no hemos llegado, como decíamos en la época del coronavirus, no hemos llegado al pico, sino que seguimos creciendo y esto pinta que se establecerá, si se establece, dentro de muchos años. Sí, yo estoy un poco en esa, o sea, yo creo que coincido plenamente contigo, Joan, en eso, que aunque el sector del podcast sigue en clara tendencia de aumento, y sobre todo para las marcas, todavía tiene camino por delante, todavía tiene mucho por caminar, sí. Quizás dentro de 4 años, hombre, quizás no hace falta esperar 4 años para pasarte por aquí otra vez, pero dentro de un tiempo pues puedes volver al podcast y ratificar que efectivamente esta industria está funcionando muy bien. Y escuchad, más señales que esta industria está funcionando no puede ser otro que ver que ya hay otras empresas que también se dedican a hacer podcast a nivel profesional, ya sea para empresas o sea para podcasts pues no corporativos, ¿no? Pero que vemos que cada vez aparecen más agentes y más empresas dedicadas a esto, con lo que esto es señal que hay industria, pues si no, esto no sería así. Correcto. Ignacio, felicidades por el proyecto, por cómo está yendo, por ser ahí el primero en romper la lanza a favor del podcasting corporativo y cómo lo has hecho, y te deseo lo mejor. Espero que te vaya estupendo. ¿Dónde podemos encontrarte? Va, spam de valor, página web, redes sociales, todas esas cosillas. Bueno, básicamente nosotros tenemos la fábrica de podcast.com, que es nuestra página web, y básicamente es esto, No tenemos más, bueno, sí tenemos nuestras redes sociales, evidentemente, pero es nuestro núcleo nuestro aeropuerto es nuestra página web. Estupendo. Pues venga, vamos a dejar este enlace también del artículo que os he mencionado. Y Ignacio, de verdad, muchas gracias por estar ahí y estamos en contacto. 1.000.000 de abrazos, Joan. Gracias por recibirme. Encantado. Sabes que te aprecio un montón y espero que sigamos contándonos cosas en el futuro. Cuenta con ello. Muy bien, pues nada, señores, hasta aquí el episodio de hoy, un episodio de seguimiento de estos casos. Voy a priorizar los que puede venir y los que quiere venir el invitado para que nos cuente, como en este caso Ignacio, pues su caso en primera persona. También luego veremos otros casos de vuestros casos favoritos, que me consta que hay algunos que les tenéis mucho cariño. Señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana jueves con una herramienta de esas que os van a ahorrar más de un dolor de cabeza y muchas horas delante de las redes sociales. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.